Buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, nos toca ahora hablar de un tema súper importante para nuestra unidad 2 y fundamentalmente para nuestra materia, como es el reinado de Felipe II, uno de los Austrias mayores, y justamente lo que fue para algunos lo que es el Imperio Español. Hay autores que dicen que no hubo Imperio Español, pero sí el gran imperio o los grandes reinos que le tocan heredar a Felipe II. Eh, Felipe era hijo de Carlos V y de Isabel de Portugal, su prima. Era el hijo mayor, el hijo que más apegado estuvo a su madre. De hecho, cuando Carlos se iba a sus hacia sus otras posiciones y pasaba meses y años en otro lado. Bueno, era Felipe, era su madre justamente la que se hacía cargo, Isabel la que se hacía cargo de los reinos, y Felipe aprendía al lado de ella. Y otra fuente de aprendizaje importantísimo justamente para el príncipe fue en su momento las cartas, las notas y el testamento político fundamentalmente que le dejó, que le escribía su padre, em, para enseñarlo, adiestrarlo en estas lides del gobierno. El testamento político de Carlos V fue sumamente importante para él, donde lo guía en cuestiones tan prácticas como sus futuros matrimonios, le sugería evitar la guerra a toda costa, justamente por los costos, y le hablaba incluso de las diferentes personalidades de la época, como el Papa, los franceses, los napolitanos. Hay una frase, un párrafo muy curioso. Esto lo trae uno de sus principales biógrafos, ¿no? Iván Cloulaz. Hay un fragmento importante que dice: Francia nunca ha respetado los tratados firmados y siempre ha buscado perjudicarme. Más adelante dice: los reyes de Francia han extendido en todas las épocas la mano hacia los territorios de sus vecinos. Y también le da un consejo práctico, fíjense. eh, Defended Milán con buena artillería, Nápoles con la ventaja de vuestra flota, y recordad que los franceses siempre se desalientan cuando su empresa no triunfa de primera intención. Es decir, eran bastante inconstantes los franceses en la mentalidad de Carlos. A los napolitanos, tan frecuentemente rebeldes, hay que recordarles continuamente las pruebas que sufrieron por culpa de los franceses. En cuanto al resto, tratadlos con justicia y mesura. Con miras a la paz he dejado dormir nuestras pretensiones al ducado de Borgoña, nuestra patria, fíjense, pero no renunciéis a ellas. En cuanto a Hastings, esa plaza no vale una guerra. Lo que por el momento los franceses rechazan más enérgicamente es la restitución de la parte que han tomado de las tierras del duque de Saboya. Bueno, después sigue dándole consejos prácticos. No podéis estar en todas partes, designad buenos virreyes, le dice: pone a tus hijos como virreyes en otros lados. Bueno, va a hacer caso en casi todas las cosas que le indica su padre, ¿no? Em, en cuanto a la boda de la hermana de Felipe, María, él en ese momento destina, a ver, esto muestra la prioridad familiar que tenía, que le daba, la prioridad a la familia que le daba Carlos. María, la hermana de Felipe, cuando es mayor, en la época previa a la abdicación de Carlos, la casa con su sobrino Maximiliano. Maximiliano tiene una particularidad, tiene una personalidad sumamente parecida a la de Carlos. Fíjense, Carlos y Fernando eran los dos hermanos. Carlos es el padre de Felipe II, Fernando es el padre de Maximiliano, pero Maximiliano tiene un carácter muy parecido al de su tío, tanto que Carlos se sentía muy a gusto con este sobrino que heredaría un día también el imperio después de su padre, y con mucho gusto lo casa con su hija María, justamente por estas dotes que tiene para el gobierno, aunque era bastante de carácter muy borgoñón, ¿no? Muy dado a los festejos, a las fiestas, a la vida, digamos, no vamos a decir disipada, pero sí a la vida alegre, tan diferente de Felipe. Bueno, igualmente sienta cabeza cuando se casa con la hija del emperador o de Carlos, y quedan como regentes un tiempito cuando Carlos se lleva a Felipe a recorrer el imperio. Entonces ahí quedan los dos como regentes, hacen como un primer bautismo político, y ya después luego se van a instalar en Austria. Em, Ellos ya en sus posesiones, ¿no? En las posesiones que heredarán un día. Mientras tanto, Felipe, que no cae bien en Alemania, a través de ese pacto, digamos, después de familia,
en las que se van a sentar, digamos, a dialogar las dos ramas de los Austrias, bueno, Felipe va a quedar a cargo, digamos, o para heredar todo lo que no son las posesiones familiares de los Habsburgos ni el imperio. En este caso, entonces, em, Felipe va a heredar Castilla, León, Granada, las Indias, Navarra y la parte de corona aragonesa, Valencia, Aragón, Cataluña, con sus posesiones italianas, según la época Milán, algo de la Toscana, y lo que era el vasto reino de Nápoles con Sicilia y Cerdeña, unas posesiones nada despreciables. Mientras tanto, lo que es la región imperial, la zona del imperio que acá vemos en rosa fuerte en el mapa de la derecha, y los que serían el imperio y los territorios familiares propios de los Habsburgos, eso va a quedar para Fernando y luego para el hijo de Fernando, que es Maximiliano, que también va a ser un gran emperador. Em, Vamos a recordar entonces algunas características propias de Felipe. Cuando tenía solamente 12 años, su madre, a la que estaba tan unido, murió. Dicen que el amor que tenía por Portugal justamente le venía a Felipe de lo que le contaba su madre, las canciones, las tradiciones, los paisajes. Estaba muy apegado a la idea de Portugal. Tuvo dos hermanas más, María y Juana, como les dije, ambas se casaron con reyes, con príncipes, herederos, María con el heredero de la Casa de Austria, perdón, de la Casa de Austria, y Juana se casa con el príncipe, con el rey de Portugal. Y también Felipe tuvo dos medias hermanas, dado el carácter tan eh, afable de su padre. Su padre tuvo hijos no nacidos del matrimonio, como fueron primero cuando era muy joven Margarita de Parma y luego cuando yo era un hombre maduro Juan de Austria, que va a ser un joven con muchísimo talento militar y político, con grandes dotes, digamos, sociales y una personalidad realmente encantadora, que caía bien y que tenía buenas decisiones políticas, pero al que el rey Felipe, su hermano mayor, le tenía una cierta desconfianza, y ya vamos a ver eso cómo repercute. Pero Juan de Austria era el hijo, sí reconocido, pero no legítimo de matrimonio, de Carlos y de una mujer alemana. Las características claves de la personalidad de Felipe eran la introspección y la desconfianza. Y hablamos de introspección no de una persona depresiva o melancólica o nostálgica, sino más bien de temperamento un poco melancólico, y por eso era más bien callado, reflexivo, taciturno, le daba vueltas a las cosas, las reflexionaba mucho, no era expeditivo para tomar decisiones, jamás se dejaba llevar por un impulso, tenía un autocontrol tremendo. Uno no podía percibir lo que pasaba en su interior, porque era más bien una imagen fría. Entonces, todo eso, esa personalidad podemos definirla como de rasgos de introspección, cuando en esa época eso no era muy común, ni siquiera en la piedad, porque en la parte, digamos, de espiritualidad era más bien común, y más en España todas las manifestaciones exteriores de la fe. En este caso, ni siquiera se usaba esa piedad íntima, ¿no? Un poco había sido una idea de la devoción moderna en el siglo XV, pero no propiamente de España, no era de lo más común. Y por supuesto la desconfianza, como su personalidad lo indica, era una persona sumamente desconfiada y temía, o si se veía traicionado, la desconfianza era aún mayor. No le gustaba la guerra, nunca se sintió preparado para la guerra, ni era hombre de acción, y se casó 4 veces. Se casó muy jovencito con María Manuela de Portugal. Este matrimonio duró un escaso año y medio. María Manuela era su prima hermana, hija de Catalina, la última hija de Juana la Loca, que incluso nació estando ella en Tordesillas en prisión. Em, Esa última hija, casada con el rey de Portugal, es la madre justamente de María Manuela, y em, ambos, eh, con Felipe, tienen un hijo que es Carlos. O sea que María Manuela es hija de la hermana menor de Carlos V, y se casa con Felipe.
perdón, se casa con el rey de Portugal, tiene esa hija María Manuela, que se casa con Felipe, muy jovencitos los dos. Ella tiene un hijo, muere en el parto, entonces Felipe queda viudo y se casa ahora con María Tudor. ¿Quién era María Tudor? Nada más y nada menos que su hija, la hija de Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, por lo tanto María era tan nieta de los reyes católicos como Carlos V. El hijo de Carlos V, Felipe, se casa con esta María, que es su tía, tienen un matrimonio de 4 años, ya que ella muere y no tienen hijos. Era una mujer mayor, María, ¿no? En relación a Felipe, que tenía pocos años. O sea, era un joven. Viudo libre ya de su matrimonio con Inglaterra, se casa nuevamente con Isabel de Valois entre 1559 y 1568. Un largo matrimonio, el más largo quizás, no, una década igual que el de Ana de Austria, pero bueno, en este matrimonio él, primero que se casa, digamos, muy a gusto, pues está enamorado de la princesa Isabel. A Isabel de Valois se le llamó también Isabel de la Paz porque es el fruto del tratado de paz después de las largas guerras contra Francia entre Francia y España. Ese tratado, que se llamó la Paz de Cato Cambresis, tiene entre las cláusulas el matrimonio de esta princesa, muy jovencita, tanto que aún no se había desarrollado, hubo que esperar que se desarrollara para que pudiera convivir con su esposo. Y entonces, fíjense la edad en que se casaban las princesas, eran muy jóvenes. Y se casa con Felipe, que realmente la amó, estaba sumamente enamorado de ella, era muy complaciente, muy afectivo, y tuvo 2 hijas con ella, que nacieron y llegaron a la edad adulta: Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Isabel sufrió otros abortos, otras pérdidas naturales, abortos naturales de hijos, y en el último embarazo bueno, falleció. Y por último, entonces, sin heredero varón, tiene la obligación de casarse de nuevo y lo hace con su sobrina. Fíjense ya los grados de consanguineidad, ¿no? Se ha casado con su prima hermana. A su vez, él es fruto de un matrimonio entre primos. Eso ya es un índice. Se casó con su prima hermana. Ese hijo que tuvieron, que era el príncipe Don Carlos, tenía unos trastornos nerviosos importantes que recordaban mucho en el caso de Carlos, recordaba mucho a Juana la Loca, y Juana a su vez recordaba los ataques de nervios y de celos que tenía su abuela, la mamá de Isabel la Católica. Es decir, que puede que haya habido allí una tendencia a este tipo de ansiedades o depresiones o explosiones de carácter que eran propios de la familia. Finalmente Carlos muere muy joven. Y bueno, entonces este último matrimonio, que también es con una pariente, que es su sobrina, justamente Ana, es hija de Maximiliano y de María, la hermana de Felipe. Entonces, esta sobrina con la que se casa es la madre del futuro Felipe III, el único heredero que le sobrevive varón, por supuesto, que le sobrevive al rey. Y Ana también fallece en 1580. Ahí después ya no se casa nunca más Felipe. Allí empieza a vestirse de negro ya para siempre, con esas ropas de seda negra que le conocemos por las imágenes. En 1561 decide hacer que Madrid sea la capital. Él desea una capital fija, no itinerante como había sido en los reinados anteriores, y para instalar allí todo el aparato burocrático, ¿no? Quería estar un poco en una ciudad menos populosa, con menos habitantes, pero también quería estar en una ciudad que estuviera en el camino, digamos, con cierta cercanía a Sevilla, que Sevilla era el lugar la ciudad donde llegaba el dinero de América. Y entonces ese será el epicentro, digamos, del imperio de Felipe. Fíjense que esta es la ciudad de Madrid en el momento en que es elegida como la capital. Ese es lo que se ve, es el Alcázar de Madrid, que después, bueno, después de un incendio va a ser el Palacio de Oriente actualmente, o el Palacio Real, como se le llama en el centro de Madrid. Pero el soporte material, digamos, de ese reinado de Felipe va a ser justamente el Escorial, la residencia de la familia real, escuela, museo, panteón, iglesia, monasterio, todo en un mismo complejo, y allí se va a instalar la corte de Felipe.
¿Por qué este palacio? Bueno, recordemos que en 1557 había sido la batalla de San Quintín y en honor de esta batalla, en honor de este triunfo, que le agradece que adjudica Felipe, que es gracias a la intervención de San Lorenzo, uno de sus santos patronos, y San Lorenzo justamente había muerto en una parrilla, era mártir, había sido mártir, su fiesta era el 10 de agosto y ese es el día de la batalla de San Quintín. Entonces, bueno, en honor de esa batalla, hace construir este complejo del Escorial. Este complejo, que le llamamos complejo justamente por eso, porque es de todo, es casa, escuela, museo, panteón, iglesia y monasterio. En un principio el monasterio estuvo a cargo de los monjes de la Orden de San Jerónimo, actualmente están allí están unos monjes de la Orden de San Agustín. Entonces, bueno, en honor de eso, en homenaje de todo eso, se hace construir este palacio. Los ejes de su gobierno, ¿cómo los podríamos definir? Bueno, la defensa del cristianismo contra la herejía, que serían los luteranos, y contra los musulmanes. La defensa de las posesiones heredadas, fundamentalmente la zona de los Países Bajos, que por supuesto le va a costar muchísimo. Estos Países Bajos estaban divididos en las 7 provincias del norte, que es lo que hoy es Holanda más o menos, y las 10 provincias del sur, predominantemente católica, en la zona que hoy es Bélgica. Las provincias del norte tenían una importante influencia protestante. Va a heredar la rivalidad con Francia, que como ya les dije se va a solucionar después de la batalla de San Quintín en Francia y con la paz de Cateau-Cambrésis, entre los reyes herederos del antiguo conflicto. Enrique, hijo de Francisco, Enrique II, y Felipe, que es el hijo de Carlos. Un detalle importante, Enrique II, además de ser el papá de Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe, es el padre de Francisco II, el esposo de María Estuardo. Por lo tanto, tanto María Estuardo como Isabel son cuñadas. Y tenían otra hermana que era Margarita de Valois, que se pensó también como primera esposa perdón, se pensó en primera instancia como esposa de Felipe, pero ella no aceptó. Entonces se pensó en su hermana. La madre de ellas era Catalina de Medici. Imagínense la mezcla importante tanto en la genética como en la cultura y las costumbres de la unión de una italiana y de un francés, el caso de Isabel de Valois, que tenía toda una imagen, no solamente de princesa hermosa, sino muy alegre, muy afectuosa, cálida, y que venía un poco a mover las estructuras de esta corte española, que era más adusta, más seria, más de alguna manera más apagada en las manifestaciones externas que la francesa. Aquí tenemos a Felipe II ya con las imágenes de ropa negra que tenía, ¿no? Los principales problemas de Felipe van a ser, no me voy a detener en ellos mucho, ustedes lo ven en la bibliografía. Dentro de España, la sublevación de las Alpujarras, que es en la Sierra de las Alpujarras, en la zona de Granada, los moriscos, que son esos antiguos moros que se han convertido al cristianismo, todavía llevan como una doble vida, es decir, manifiestan ser cristianos, pero en realidad viven como musulmanes. Eso lleva a iniciar una sublevación que es aplastada por el rey, porque por supuesto que se procura la unidad religiosa. Luego tenemos la sublevación en Aragón, que esta sublevación tiene que ver con un antiguo secretario del rey, que era Antonio Pérez, que ha mandado a matar al secretario de don Juan de Austria, Escobedo, y escapándose de ese crimen va a llegar a Aragón, y allí se va a querer escudar en los fueros y privilegios propios de los aragoneses, en este caso en el oficial de justicia propio era uno de el justicia mayor se llama, ¿no? Y la diputación, que eran privilegios propios de la zona. Él quiere, el justicia mayor era una especie de magistrado que estaba facultado para proteger a los procesados hasta que se los sometiera a un juicio justamente con todas las garantías. Él se escuda en esa protección, luego Antonio Pérez se va a escapar, el rey amenaza con suprimir esos privilegios, la gente se levanta en Aragón justamente,
y bueno, y finalmente va a triunfar el rey, ¿no? Y va a determinar que a partir de ese momento el Justicia Mayor sea nombrado directamente por el rey. Eso dentro de España. Ahora, fuera de España tiene también un sinfín de problemas. La guerra contra Francia, que como ya dijimos, termina con la paz de Cateau-Cambrésis y la unión de las dos casas reales en Felipe e Isabel. Eh, de hecho, en algún momento Felipe va a querer que su hija Isabel Clara Eugenia sea una de las a la muerte de Enrique II y luego de Francisco II, de Enrique III, de Carlos y demás, de los herederos, ¿no? de Francia, porque la corona de Francia va a pasar por periodos así de cortos reinados, ya que mueren sus príncipes. Y guerras de religión, bueno, Felipe va a proponer que su hija Isabel Clara Eugenia, como hija de la princesa Isabel de Valois, tenga también derecho sobre la corona de Francia, ya lo vamos a ver más adelante, por ser católica. Y bueno, va a ser una posibilidad, pero definitivamente la ley sálica que rige en Francia siempre, bueno, va a frenar esa posibilidad. Pero bueno, la guerra contra Francia queda ya fuera de los problemas de Felipe, pero sí vamos a tener la batalla de Lepanto, que es la guerra contra los turcos, la invasión de Portugal para ser nombrado rey, la sublevación de los Países Bajos, que lleva a lo que se llamó la Guerra de los 80 años y va a terminar mucho después de Felipe, y la Armada Invencible, que es el conflicto con Inglaterra. Vamos por partes. Eh, cuando cuando hablamos de la batalla de Lepanto y de la guerra contra los moros, tenemos que tener en cuenta que el Imperio Turco, desde la época de Carlos y antes incluso, desde mediados del siglo XV, bueno, los turcos se han acercado bastante a Europa. Fernando logra detenerlos en su alianza contra el rey de Hungría, en su alianza con el rey de Hungría, que es su suegro y después su hermano. Bueno, Fernando va a estar atento a frenar el avance de los turcos, pero estos turcos todavía continúan, si bien se los ha detenido, no avanzan por tierra mucho más, pero sí son un problema en el mar Mediterráneo. De modo que estos turcos, a través de los piratas berberiscos, eran una amenaza en el mar. El Papa logra convocar una cruzada, una última cruzada contra los turcos, y llama a las naciones, a los reinos cristianos, sobre todo a unirse, por supuesto, y solo van a atender este llamado las ciudades italianas con España, España a la cabeza de la cristiandad. Para esta enorme flota que se prepara, ponen al frente a don Juan de Austria, el medio hermano de Felipe II, que se queda al frente de toda esta flota en forma de cruz que va a avanzar en el Mediterráneo contra la flota en forma de media luna de los turcos. Imagínense lo que habrá sido eso, la flota con características sumamente exóticas de los turcos, ¿no? Como era su imagen, sus formas de vestirse incluso en la guerra y sus barcos con muchos símbolos y demás, contra la flota con las velas con la cruz grabada de los cruzados, justamente. Bueno, esta guerra se libró finalmente el 7 de octubre de 1571, esta batalla en Lepanto, en las zonas cercanas a Italia, y en esta batalla los cristianos ganan, y por eso, y ahí pierde movilidad de una mano Miguel de Cervantes Saavedra, recibe una herida importante en un brazo, en una mano, y queda un poco inutilizada. No es que se queda sin mano, sino que le queda un poco inutilizada, de modo que pasa a llamarse el Manco de Lepanto. Solucionado este tema de los turcos, por lo menos detenidos ya y desaparecido el peligro en los mares, en principio, va a haber otro problema para, para el rey Felipe, que va a ser, por supuesto, esta sublevación, como yo les digo, de los Países Bajos. Esta rebelión empezó hacia 1567, este reino era muy próspero, tenía
una ubicación muy importante, porque recuerden que está en la encrucijada de caminos entre Italia y entre Aragón, Italia y el Mar del Norte, y también, es decir, el contacto comercial con el Mar del Norte pasaba por esa ruta, y también entre Francia y el comercio con el norte, de modo que era una posición muy privilegiada la que tenía. Como ya les dije, las ciudades estaban divididas en dos grandes grupos. em, Tendríamos como ciudad muy importante a Flandes, en lo que ahora es Amberes y Bruselas, mientras que en la parte de las provincias del norte, lo que hoy es Holanda, era muy importante, eran ciudades muy importantes, Ámsterdam y Rotterdam. En 1549, la pragmática sanción de Carlos estableció los Países Bajos como las 17 provincias, Países Bajos españoles. Pero bueno, el cisma entre calvinistas y las provincias católicas dio como resultado la Unión de Utrecht, que era calvinista, y la Unión de Arras, que era católica. 7 provincias, 10 provincias. Felipe era el señor natural de todas las provincias. En un momento, bueno, Carlos había mandado con éxito a su tía Margarita de Austria para que dirigiera la política de esas provincias, que siempre era un conflicto, eran zonas conflictivas. Margarita la había llevado muy bien, después estuvo al frente de las Provincias Unidas, Margarita de Parma, la hermana mayor o media hermana de Felipe, pero ella se llevó al cardenal Granvela, que no era aceptado porque él em, tenía, en realidad, provenida del Franco Condado, de la zona del Franco Condado, lo que hoy sería Suiza, entonces no era aceptado, pero allá había un problema, que es que era un problema más bien nacionalista, más de autonomías, ¿no? Ellos querían mantener su posibilidad de comerciar con quien quisieran, de no tener trabas en su comercio, que era lo que más les interesaba, de su navegación, y pusieron como pretexto la cuestión religiosa, porque Felipe pretendía imponerles nuevos obispados, y estaba extendiéndose mucho el luteranismo, ¿no? Y posteriormente después va a quedar como más establecido el calvinismo, se va a notar más la influencia calvinista ya en el siglo XVII, eh, pero estas provincias, el pretexto fue lo religioso, no querían que les impusieran la Inquisición, pero en realidad la cuestión era más bien de autonomías. Margarita de Parma no fue muy suave con los requerimientos permanentes de estas provincias. Comenzaron una revuelta contra Felipe en 1568, que fue la Guerra de los 80 años, que definitivamente va a terminar después en 1648, pero en la época de Felipe, digamos que va a tener sus altibajos. Bueno, Margarita de Parma entonces era asistida por un consejo que estaba dominado por Granvela. Esto alarmó a la aristocracia local, perdón, que se veía invadida. Hubo muchos descontentos. A Felipe le aconsejaban los teólogos que fuera más tolerante con las libertades que pretendían estas provincias, pero él no era tolerante a una política más religiosa, más abierta. Envió luego al duque de Alba, que no era para nada pacifista tampoco. El conflicto ya tenía más bien un cariz más político, ¿no? Más autonomía y más nacionalismo. Eh, y el líder de estos descontentos va a ser Guillermo d'Orange, que fue justamente un príncipe que estaba a cargo, aglutinador de los descontentos, y que es quien en gran medida alimenta esta leyenda negra de los holandeses contra Felipe, lo acusa a Felipe de varios hechos, habla incluso se responsabiliza a Felipe en esta mentada leyenda negra que se arma contra él, se lo acusa a Felipe de haber procurado la muerte de su heredero, de Carlos, lo cual no está probado. Hablan de que es tirano perverso, em, de que, bueno, lo acusan de haber vivido en concubinato con una hermana, o sea, cosas realmente aberrantes para justamente que el pueblo de las Provincias Unidas tome una posición totalmente contraria y de odio hacia Felipe II. Bueno, el duque de Alba tampoco logró contener esta sublevación, y esto también es aprovechado por Inglaterra para enviar refuerzos que apoyen a las Provincias Unidas del Norte. Eh, a su vez también, esto justamente va a ser una de las causas que va a generar la oposición o el conflicto entre Inglaterra
y España. Finalmente envió a Flandes Felipe a su medio hermano Juan de Austria, que tenía como les dije yo, una practicidad política importante, una cintura, digamos, de negociación importante que venía muy bien, logra establecer la paz con ellos, logra un buen pacto con los sublevados, firmó un armisticio provisional, aceptó casi todas las peticiones de los rebeldes en 1577, pero por supuesto que el rey lo rechazó. Esto fue un golpe demasiado grande para Juan de Austria, que él lo tomó un poco como cuestión personal y ya no pudo contener a la región. Finalmente don Juan de Austria, la guerra se reanudó en este caso, las tropas españolas fueron puestas al frente tuvieron al frente a Alejandro Farnesio, uno de los sobrinos también de Felipe. Y bueno, y finalmente Juan de Austria va a morir solo, abandonado, enfermo en los Países Bajos, justamente sin ningún tipo sin el éxito que él esperaba obtener con sus medidas. Guillermo de Orange es asesinado en 1584, se dice que a instancia de Felipe II, pero no es probado, y la oposición ahora quedó al mando de Mauricio de Nassau, o de Nassau, el hijo de, de Guillermo, que es de esa familia Orange-Nassau, que es ahora el apellido de la familia real holandesa. Bueno, en esta situación, después de Juan de Austria, después de Farnesio, bueno, finalmente los Países Bajos van a quedar, Felipe va a mandar a su hija Isabel Clara Eugenia también para que se haga cargo o quede como gobernadora de los Países Bajos. Y acá un detalle interesante para tener en cuenta que siempre, o mientras han estado bajo dominio español, la política ha sido enviar mujeres como gobernadoras a los Países Bajos, por lo que evidentemente estas regiones están acostumbrados al mando femenino. Si repasamos, fueron primero Margarita Habsburgo, la tía de Carlos, luego su hija Margarita de Parma, finalmente Isabel Clara Eugenia, es decir, ha habido un predominio de mujeres, y si hacemos una comparación con la actualidad, las dos princesas herederas de los dos reinos, tanto de Bélgica como de Holanda, hoy actualmente son niñas, son mujeres. Si bien en Holanda en este momento reina Guillermo y en Bélgica el rey actual se llama Felipe, las herederas de ambos son mujeres, es decir, que predomina con clara evidencia la autoridad femenina. Finalmente, bueno, esto va a terminar al final de todo. Los Países Bajos van a quedar definitivamente divididos entre las provincias unidas del norte y las del sur que son independientes, las del norte, y las del sur que van a seguir perteneciendo a España. Otro problema importante, todo esto lo pueden ampliar, lo van a ampliar ustedes por la bibliografía general, ¿no? Yo no se las he puesto en este Power porque me olvidé, pero les prometo que ni bien subo a la clase este video, voy a dejar la bibliografía linkeada ahí. Y la invasión de Portugal, que es muy importante porque había muerto el rey Sebastián de Portugal en una loca idea de cruzada contra el norte de África, y encuentra la muerte, él desembarcó en África, sufre una derrota en Alcázar Quibir, bueno, justamente muere, y el reino la corona es heredada, digamos, por su tío, el cardenal infante Enrique, que es una persona mayor, entonces muere al poco tiempo y hay tres posibles sucesores. Un sobrino ilegítimo de este cardenal, del cardenal infante Enrique, infante porque el título, no real, infante, no porque sea un niño. Entonces, este cardenal muere. Los posibles herederos son o su sobrino, Antonio, prior de Crato, o la duquesa Catalina de Braganza, o Felipe II. ¿Por qué Felipe II? Porque parecía tener más posibilidades, ya que él era nieto, en línea directa, por vía materna, del rey Manuel de Portugal, que a su vez había sido hijo de una infanta española. Es decir, el nieto de este Manuel, del rey Manuel de Portugal, era Felipe II. Entonces podía heredar. Más aún con esta tradición familiar de la unión entre castellanos o españoles y portugueses. El alto clero
y parte de la nobleza lo apoyaba, pero la mayoría del pueblo no quería saber nada con el monarca español. Felipe insistió, haciendo valer su derecho, y en 1580, cuando muere el cardenal Infante, decide mandar al duque de Alba, Álvarez de Toledo era el apellido del duque de Alba, y este duque invade Portugal en nombre de Felipe. La duquesa Catalina de Braganza renuncia a la posibilidad del trono y Felipe queda como vencedor. Es heredero entonces de la corona de Portugal. Él estuvo allí entre 1581, las cortes portuguesas reunidas en Tomar lo reconocen en 1581, él se queda ahí hasta 1583, delega el poder en calidad de virrey en su sobrino, el cardenal archiduque Alberto de Austria, que a su vez era sobrino de él porque era hijo de Maximiliano, su primo Maximiliano de Austria, y de su hermana, por supuesto, María. Y este Alberto de Austria se queda ahí asistido por consejeros portugueses. Es decir, que de alguna manera se respetan los derechos y las, eh, la autonomía y las instituciones portuguesas. No es una anexión, en realidad respeta las formas, porque él deja un virrey en su nombre, pero el resto del gobierno es seguido por los portugueses. Y un problema súper importante que va a tener y que no podemos dejar de mencionar es la derrota de la Armada Invencible en 1588. Por diferentes razones, si bien Inglaterra y España habían tenido una buena relación, hasta el punto en que hubo un matrimonio entre los dos, ¿no? O dos matrimonios, si se quiere. Primero Enrique VII con Catalina de Aragón, perdón, Enrique VIII y Catalina de Aragón. Ustedes en la próxima clase con la profesora Verónica Carrizo van a ver Enrique VIII. No solamente eso, sino que además vamos a tener otro matrimonio anglo-español, y va a ser el de Felipe II con María Tudor, la hija de Enrique VIII. Ahora bien, después de que se muere María, Felipe le propone matrimonio a la media hermana de María, que era Isabel, la heredera, Isabel I, la gran reina inglesa, ¿no?, de la época. Ella no quiere, y va a haber varias razones por las que se van a ir oponiendo. Primero, el ataque de los barcos piratas ingleses a las flotas españolas que vienen de América cargadas de oro y plata. Por otro lado, la política de apoyo a los rebeldes de los Países Bajos, que va a ser Isabel, y además el hecho de que toma prisionera a María Estuardo, Isabel. Bueno, esa política contra una reina católica como es María de Escocia, bueno, eso también va a encender los ánimos de España, paladín de la cristiandad, contra la reina hereje, por decirle de alguna manera, como era Isabel. De modo que va a organizar una enorme flota, empieza Felipe a pensar en el plan de invadir Inglaterra, partiendo de Portugal, pasando por Flandes para recoger a las tropas de Farnesio y luego yéndose hacia Inglaterra. El tema que no contaron, el factor o la variable que no contaron es el clima. Al frente de esta flota, Felipe va a dejar al mariscal Santa Cruz, Felipe II, perdón, estaba el mariscal Santa Cruz, pero en 1588 este muere, era un estratega muy hábil, y pone en su lugar al duque de Medina Sidonia, que no era lo más apto para esta tremenda empresa. La armada zarpó de La Coruña y Lisboa en 1588, y bueno, a ver, era una persona, el duque de Medina Sidonia, sumamente obediente, pero no tuvo el sentido práctico para actuar de acuerdo a las circunstancias en el momento. Entonces, seguía al pie de las letras las instrucciones recibidas, pero no atacó a la flota inglesa en el momento que debería hacerlo. A ver, cuando llega a Plymouth, en Inglaterra, podría haber atacado ahí la flota inglesa, pero como no había recibido instrucciones para eso, no lo hizo, no lo aprovechó. Quiso embarcar a las tropas de Farnesio, pero no encontraba un lugar donde embarcarlas porque los mendigos del mar, los marinos holandeses, a favor de los ingleses, por supuesto, bloqueaban la zona, tuvo que renunciar a la invasión y en vez de pegar la vuelta, de dar la vuelta, la Armada puso rumbo al norte y allí los encontró una gigante tormenta rodeando las Islas Británicas, una tempestad terrible que destruyó entre las costas inglesas e irlandesas, destruyó a la flota. Tuvo grandes pérdidas esta flota, la operación fue un fracaso,
Y bueno, Felipe consideró que quien lo había vencido no había sido una estrategia poco clara de la persona que estaba a cargo, sino las condiciones climáticas. He sido vencido por una tormenta. Entonces, bueno, eso no significó la pérdida del mar, del dominio del mar que tenía España hasta ese momento, sino que fue un golpe de prestigio para España, es decir, fue un golpe en la moral, a su autoestima. De modo que Felipe II en 1598 pensaba en otro nuevo ataque a Inglaterra de forma semejante a la de al ataque de 1588, este ataque frustrado, pero lo sorprendió la muerte en septiembre de 1598 y bueno, justamente muere. Dejaba un heredero muy joven, inexperto y al cual él no le veía condiciones. Felipe II dijo, Dios que me ha dado tantos reinos, no me dio un heredero apto para hacerse cargo de todo esto. Entonces, ¿qué hizo? Eligió una esposa apropiada para su hijo y que fuera una buena compañía, un buen soporte, una buena reina y una buena consejera política. ¿Hacia dónde miró? Hacia sus parientes del este. Miró a la Casa de Austria que tenía garantía de mujeres, por lo general con genio político, con carácter y muy fundamentalmente, muy fecundas. Eran por lo general hijas o hermanas de familias numerosas. No elige a una de sus sobrinas directamente, o sobrinas nietas ya, sino más bien a una rama segunda, es decir, no a la familia real directa nuclear, sino a la rama de los Habsburgo-Estiria, y elige a Margarita de Austria para que sea la esposa de su hijo Felipe. Cuando Margarita estaba ya en camino para el matrimonio, Felipe murió. Felipe II, ¿no? Y Felipe III va a ser el nuevo rey. O sea que ni bien llega a España, la joven ya es reina de España. Este es don Juan de Austria, el medio hermano, lleno de talentos realmente que tenía Felipe II y al cual le demostró una gran desconfianza. Esta es la batalla de Lepanto y recordemos que es la época del gran siglo español, siglo de oro español, en el que se van a destacar arquitectos, artistas, pintores, representantes de la literatura como Miguel de Cervantes Saavedra y demás, y también en la mística, no en la espiritualidad, esa espiritualidad tan propia de España que se refleja en este siglo y que justamente son también los religiosos que se habían destacado, los teólogos más bien, que se habían destacado en el Concilio de Trento. Bueno, todo esto dejó escuela, hizo escuela en España y florece una mística española renovada como la de Teresa de Jesús y como la de Juan de la Cruz, perdón, San Juan de la Cruz y demás, con una espiritualidad muy propia de la España de la época. Bueno, esto sería todo. Yo les sugiero que, bueno, cualquier duda, por supuesto, me la consultan. Les voy a dejar los links de la bibliografía para que utilicen. Nos remitimos a la misma bibliografía que hemos usado para Carlos, también los mismos autores, pero se los voy a dejar en el link en el aula virtual. Les recomiendo que amplíen bien esos conceptos, esos hechos, ¿no?, de la política interna y externa de Felipe. Bueno, cualquier duda me consultan y bueno, nos encontramos luego en la clase posterior a la de la profesora Carrizo. Yo les voy a hablar en la próxima clase de la Reforma Católica. Nos vemos, nos encontramos entonces en otra oportunidad.